Hola, soy Vanessa Bollenberg, soy psicóloga y desde hace varios años me especializo en todo lo que tiene que ver con vínculos de familia y de pareja. Y en esta oportunidad pensé en traer un tema bastante particular que tiene que ver con la vida de pareja, ya sea que estés iniciando la vida de pareja, que estés pensando en encontrar una pareja o bien que ya estés en pareja. Son 4 puntos, en realidad, o 4 claves para conversar con tu pareja. En general yo noto en la consulta de que sobre esto hay bastante dificultad, más que nada porque son temas o que los damos por obvios o bien que están cargados de un sentido negativo. ¿Vamos con los temas, te parece? Bueno, punto número 1, sexualidad. La mayoría de las parejas no conversan sobre sexualidad, simplemente se limitan a reclamarse cuestiones. Si aprendiéramos a conversar sobre esto, entenderíamos la riqueza y la importancia que tiene y de hecho creo que disfrutaríamos mucho más. Hay una serie de preguntas y te voy a proponer este ejercicio en realidad en cada uno de estos puntos que está bueno para poder conversar con la pareja. Por ejemplo, ¿qué disfruta cada uno? ¿Qué les da placer? Si han tenido alguna experiencia displacentera, ¿se le has podido contar a tu pareja? ¿Le has podido contar alguna situación, ya sea referida en el plano de lo sexual, ya sea que tenga que ver con una enfermedad, con algo difícil que te tocó atravesar? ¿Lo pudiste hablar? ¿Sabe de esta situación? ¿Sentís que eso condiciona el encuentro? ¿Se lo contaste alguna vez? Otra pregunta que creo que es importante, ¿en qué etapa vital están como pareja? Porque no es lo mismo si estamos atravesando el periodo de conocernos, que si de repente una pareja está atravesando el puerperio, o la menopausia, o la andropausia, o tal vez una situación de duelo familiar. ¿Alguna vez te pusiste a pensar vos mismo inclusive sobre qué etapa estás y cuánto tal vez te exigís o no contemplás o no respetás sobre tu sexualidad inclusive? Estas son cuestiones que son muy importantes de poder conversar con la pareja, ¿sí? Así también como, por ejemplo, qué fantasías sexuales quisieran experimentar, cómo piensan la fidelidad, ¿sí? Hay una cuestión que es fundamental en esto, que es que si bien el placer nos pertenece, nos es propio, la sexualidad es compartida y puede ser una experiencia también que una mucho más de lo que ya tal vez te ha unido con tu pareja. Punto número 2, que es fundamental de poder hablar, los hijos. Hoy, para las parejas que conformamos, es casi el proyecto, más que nada porque los pensamos, los planeamos y muchas veces también porque hasta tenemos que hacer malabares para tenerlos. Si te estás conociendo con tu pareja, ¿charlaste, por ejemplo, si piensa tener hijos, si quiere tener hijos? ¿Charlaron alguna vez de cuántos? En el caso de que estés en pareja, pero todavía tal vez no has pensado en los hijos, ¿han charlado alguna vez cómo piensan que esto podría darse si la idea es tener hijos biológicamente, por adopción? ¿Qué piensan sobre la fertilización asistida, por ejemplo? Si tenés los hijos o una vez que los tengas, ¿quién los va a criar? ¿Cómo van a hacer con los trabajos? ¿Qué papel va a jugar el papá? ¿Cómo, por ejemplo, se les ocurre que repartirán los tiempos de cuidado? ¿Van a participar otras personas en la familia? Cuando yo estas cuestiones las abordo en la consulta, generalmente a ambos les pasa que consideran que son respuestas obvias y cuando dan la respuesta muchas veces lo que descubren es que no coincide con lo que el otro piensa. Y entonces ahí nos damos cuenta de que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proyecto de hijos, damos por obvio y suponemos muchas cuestiones que no son obvias. No hay nada en la crianza que sea obvio. Antes de que sigas escuchando y digas, bien, ¿en qué momento hablo de estas cuestiones? ¿Cómo el otro puede llegar a tomar esto? O sea, ¿cómo hago para hablar de sexualidad? ¿Cómo hago para hablar de hijos sin que el otro de repente no se sienta casi acosado por estas cuestiones? Quiero hacerte una aclaración. Primero que en general nos cuesta mucho crecer en lo que tiene que ver con intimidad de otro tipo que no sea sexual. Y estas preguntas tienen que ver con eso, con crecer en el compromiso y en el conocimiento del otro. Entonces es fundamental poder buscar
el lugar, el espacio, ¿sí? No apurar los tiempos. Casi que yo diría que de las preguntas que voy de alguna manera dejando, una a lo mejor podés trabajar en algún momento con tu pareja y cada cual puede saber cuál puntualmente. Pero es fundamental entender esto, que generalmente lo que decimos es vamos viendo, vamos improvisando y por supuesto en la vida siempre vamos improvisando porque siempre las cuestiones fundamentales se nos salen generalmente del plan. Esto no es para armar un plan y ajustarnos exactamente, ni tampoco es para de alguna manera presionar a la pareja, sino para poder conversar, para poder imaginarnos y para poder conocer qué queremos, qué esperamos, cómo funcionamos, qué nos preocupa, qué nos agobia. La idea es crecer, aprender a conocernos. Generalmente esto a veces lo hacemos más con nuestros amigos que con nuestra pareja. Tercer punto que es fundamental poder conversar alguna vez o por lo menos hacer el desafío de poder charlar con la pareja, la cuestión del dinero. Ese dinero que supuestamente generalmente no charlamos porque es de interesados, porque es algo sucio, porque es malo, porque tiene cientos de connotaciones negativas. En el consultorio generalmente la gente no viene por la cuestión del dinero, sin embargo el dinero es cómo materializamos la relación de poder, ¿sí? Y de hecho es la herramienta con la que podemos concretar proyectos o podemos coartar al otro. Siempre yo les propongo en algún momento de la consulta a las parejas trabajar la cuestión de cómo administran el dinero, porque en realidad ese es un elemento o es un detalle que no es menor, porque además de que muchas veces puede estar al servicio de la manipulación, por ejemplo, también es un elemento con el que muchas veces se coartan los proyectos, inclusive los mutuos, ¿sí? Entonces es muy importante poder trabajar eso y de hecho muchas veces vemos cómo a través del uso del dinero aparecen muchos síntomas que son como característicos de ese vínculo de pareja y que tal vez cuando los miramos en otras cuestiones por las que discuten no las podemos ver. Yo te propongo algunas preguntas en todo caso para que puedas tener como de enganche para poder charlar. Por ejemplo, ¿tienen billetera unificada o se manejan con dos billeteras? O sea, ¿son economías cada una independiente o por el contrario unifican el dinero? No da lo mismo una situación que otra, generalmente una genera determinadas problemáticas y otras problemáticas. Por ejemplo, otra pregunta, ¿cómo se ahorra, cómo se invierte y cómo se gasta? ¿Quién administra? ¿Qué ocurre cuando uno de los dos no puede trabajar? Un trabajo pago estamos hablando. Viene ahí la crítica, viene el reclamo, hay un proyecto, hay algo que está de alguna manera sosteniendo, la pareja se rompería si pasaría eso porque uno de los dos se sentiría traicionado. ¿Qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué podría ocurrir en el caso de que eso pasara? Muchas veces lo que nos permite ver, tal vez no lo podemos hablar ahí con la pareja necesariamente, nos permite pensar y conectar con nosotros también frente a esas situaciones. No siempre es lo que el otro dice en la conversación, lo que nos queda muchas veces es inclusive lo que nosotros decimos y eso tiene mucho valor, ¿sí? Otra pregunta que me parece que es muy importante, ¿cómo se distribuyen los pagos de compromisos? Yo una vez tenía una pareja que en broma lo decían, pero a veces me parecía también que era cierto, que las boletas son tuyas, decía, y los ahorros son míos, ¿no? Lo decía en broma, pero la verdad es que en muchas parejas esa dinámica genera muchísimo malestar y va fisurando desde adentro la relación. Entonces es fundamental también esa pregunta, ¿cómo se distribuyen los pagos de compromiso? Y una última que me parece fundamental es ¿qué margen está pensado para gastos y usos personales? Porque muchas parejas no tienen, por ejemplo, ese margen o uno de los dos lo tiene, muchas veces hasta con el 80% de su ingreso, mientras que el otro no tiene ningún margen. También es una cuestión muy fundamental y en ese sentido yo insisto muchísimo, hay que hablar de dinero mucho más con la pareja, con la persona con la que estamos proyectando. Bueno, el cuarto y último tema, tal vez el tema más duro, más difícil de hablar o del que muchas parejas nunca llegan a hablar y cuando hablan generalmente es porque hay una diferencia muy fuerte, que es creencias y fe.
De alguna manera la espiritualidad es el soporte y el fundamento de muchas personas y sin embargo, a pesar de ser el soporte y fundamento, es algo de lo que se dialoga o se charla muy poco y se comparte muy poco. Entonces, creo que es fundamental cuando armamos vida de pareja tener en claro si compartimos la misma fe o no, a qué nos referimos cuando decimos que es la misma, porque muchas veces la comprensión y la referencia, la guía espiritual que tenemos o cómo entendemos la guía, por ejemplo, de Dios no ocurre de la misma manera. ¿Cómo hacemos con esas diferencias de concepción que tenemos? ¿Qué pasa si inclusive creemos en cuestiones distintas? En el caso de que tengamos hijos o de que tenemos hijos, bueno, ¿cómo los vamos a guiar? Es fundamental poder pensar. ¿Cómo nos respetamos mutuamente en lo que creemos? ¿Qué pensamos, por ejemplo, del amor, la honestidad, la generosidad, la empatía, que son valores que tienen que ver con el amor al prójimo? Insisto en esto, la fe es el fundamento, muchas veces es difícil de poder dialogar. Estos temas son justamente una invitación a poder conversar. Cuando, por ejemplo, intentamos conversar de estas cuestiones y vemos que no logramos acuerdo, ahí se torna relevante la consulta, muchas veces con un profesional. A veces, digamos, uno descubre esta diferencia que es sumamente rotunda cuando ya hay una situación crítica. Yo insisto que si aprendiéramos o tuviéramos más cultura de conversar con la persona con la que compartimos vida y criamos hijos, posiblemente trabajaríamos mejor en conjunto el día a día y se afrontarían de mejor manera las crisis vitales también. Porque de las crisis vitales no se zafa ninguna pareja en realidad y muchas veces poder tener en claro esto es lo que permite justamente que la pareja esté mucho más unida para enfrentar el momento difícil. Espero que te haya servido, podés dejarnos tus comentarios, podés dejarnos tus sugerencias, tus dudas, lo que quieras a través de las diferentes redes, a través de los diferentes espacios.